Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta clausura oficial de la 56ª edición de los cursos de especialización en Derecho de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Es para mí un honor y una profunda satisfacción dirigirme a todos ustedes en este gran evento de clausura de los cursos, en nombre del rector, don Juan Manuel Corchado Rodríguez, como vicerrector de Transferencia de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca. Me acompañan en la mesa don Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, doña María Ángeles Guerbós Maillo, decana de la Facultad de Derecho, don Juan Manuel Bautista Jiménez, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca y conferenciante de clausura, y don Julio Ballesteros Sánchez, coordinador general de los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca. Como saben, durante estas 2 semanas que ya llevan en esta universidad, la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, Salamanca ha vuelto a cumplir con uno de sus principales objetivos: ser un puente de conocimiento entre Iberoamérica y España. En este caso, un lazo común entre cultura jurídica, saber y, además, conexión social, ya no solo con la propia universidad, sino con todo el entorno social. Este lugar de encuentro, de diálogo, de reflexión jurídica, encarnan además los propios valores de la Escuela de Salamanca. Saben que en este año, el año 2026, celebramos su 5º centenario y qué mejor forma que honrar este legado que con una conferencia directamente relacionada con este tema. Debemos y debo agradecer en nombre del rector toda la labor de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, pero, por supuesto, de su Fundación General para el Desarrollo de estos cursos, cuya gestión rigurosa, cercana y, además, profundamente comprometida con la misión de toda la universidad. Estos cursos ya se caracterizan por su excelencia, no solo por su tradición, y esto se debe también a una visión estratégica, reforzada además con la visión del reciente nuevo director general de estos cursos, Julio Ballesteros, al que por supuesto le quiero dar la enhorabuena por este impulso que se ha notado claramente en los números de esta edición, y esperamos que este liderazgo y este crecimiento pues se siga manteniendo a lo largo de los años. Por supuesto, agradecer a todos los compañeros de la universidad que lo hacen posible, ponentes externos que vienen también a nuestra institución para poder compartir las clases con cada uno de todos ustedes y, cómo no, a los profesores de la casa que participan en los cursos de esta institución y a los coordinadores y a los directores por hacerlo posible. Es un trabajo arduo que además se hace con mucho cariño y durante meses, pero que ahora, por supuesto, viendo sus caras y su satisfacción, pues todo ello recompensa y además anima a seguir una próxima edición. Como ven, y se puede además claramente definir por lo que aquí se indica, para nosotros, para la universidad, estos cursos son motivo de profundo y legítimo orgullo. No solo por su continuidad en el tiempo y por la reconocida excelencia del claustro docente, sino especialmente por su dimensión humana. Durante estas 2 semanas ustedes han viajado desde sus casas y han sido acogidos aquí de la mejor manera posible, o la mejor manera que sabemos todos y todas, para hacer ya no solo de esta experiencia algo cercano al aprendizaje universitario de la academia, sino seguramente una experiencia más integral. Les agradecemos en nombre de todo el claustro su confianza en esta acción y, por supuesto, esperamos verles en el futuro. Pero ahora toca empezar con esta ceremonia de clausura, ahora toca ya ver pues cómo culmina su experiencia aquí, y para ello vamos a ir definiendo y moderando este acto de finalización. Empieza para ello a dirigirnos unas palabras don Julio Ballesteros Sánchez, coordinador general de los cursos de especialización en Derecho. Muchas gracias, vicerrector. Buenas tardes a todos. Ver este auditorio tan lleno después de
de algún tiempo que no se veía una presencia tan numerosa. La verdad que es motivo de orgullo, ¿no?, y de satisfacción que esta sala tan importante para nosotros, quienes hacemos academia, pues verla así es todo un lujo. Y este lujo es gracias precisamente a la confianza que vosotros habéis depositado en la Fundación General y en la Universidad de Salamanca. Decía el rector magnífico en la jornada de apertura que ustedes ya a partir de ese momento eran estudiantes y que van a llevar a Salamanca en el corazón. Creo que así me lo habéis demostrado también en las múltiples conversaciones privadas que hemos tenido a lo largo de estos 15 días, ¿no? 2 semanas muy intensas, donde probablemente se hayan aprendido algunas cosas y lo que es más atractivo, estoy seguro que volvéis con muchas más inquietudes, porque las clases magistrales muchas veces, que a lo largo de 2 semanas pues pueden parecer que es mucho, pero acaba siendo poco. Muchas veces nos lo decís, quería más con este profesor, quería más con el otro. Demuestra que os lleváis muchos temas de interés para seguir desarrollando en vuestros países. Y desde luego que para nosotros también es un placer en el futuro, a través de los estudios de máster, de doctorado, poder seguiros acompañaros y haber sembrado en vosotros la curiosidad por seguir actualizando los contenidos en el ámbito jurídico. Por otro lado, quiero aprovechar la oportunidad que me da el vicerrector para señalar que en este acto también lanzamos la edición número 57 de los cursos, anunciar que a partir del 8 de febrero tendrá lugar la edición número 57, en la cual se lanzan 5 especialidades: aspectos jurídicos de la inteligencia artificial, contrato y daños, derecho del seguro, derechos humanos y gobernanza de las emergencias, y prevención y represión de la criminalidad económica y la corrupción. Muy invitados todos para la edición de verano del junio del año 2026, y por mi parte simplemente queda deciros que siempre seréis bienvenidos, cuenten con nosotros en vuestras instituciones, en vuestras universidades, en vuestros colegios profesionales. Estoy seguro que encontraremos la manera de seguir fortaleciendo estas alianzas y dar continuidad a aquella relación que ya data de hace 500 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra don Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, vicerrector, decana, coordinador general de los cursos, profesor Bautista, autoridades académicas, directores y profesores de los cursos y, por supuesto, participantes, amigos en esta nueva edición, la 56, de los cursos de especialización en Derecho. Para mí es un placer poderles saludar en esta finalización de la parte presencial dentro de la edición. Saben que todavía queda tarea por hacer, pero espero que hasta ahora sus expectativas hayan sido satisfechas. Para nosotros, como les decía también el día de la apertura, es una edición especial. Alcanzamos los 30 años de actividad continuada y acumulamos ya muchos miles de estudiantes que forman parte de esta gran familia académica. Yo espero que, y en este sentido quiero sumarme a las felicitaciones que ya hacía nuestro vicerrector de transferencia, a nuestro coordinador general de los cursos, que en su debut pues, ha conseguido un gran éxito de edición y que esperemos que esta proyección siga creciendo en el futuro. Yo espero que estos días pues, hayan aprovechado la experiencia en todos los aspectos que ya les mencionaba también el primer día. Espero que hayan aprovechado sobre todo los programas formativos. Espero que hayan aprovechado todos los conocimientos de todos los docentes, conferenciantes que han participado en la edición. En este sentido, reitero mi agradecimiento a todos los directores, a todos los profesores que ponen un gran esfuerzo, se implican de forma importante para el éxito de los programas. Por supuesto, a la decana de la Facultad de Derecho, que representa a todo el equipo docente de la Universidad de Salamanca y todos los colaboradores externos. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a nuestro conferenciante invitado para esta sesión de clausura, el profesor Juan Manuel Bautista. Como ya ha dicho el vicerrector, hemos querido que esta conferencia se dedique o esté muy relacionada con el 5º centenario
de la Escuela de Salamanca que celebramos este año y que está muy relacionado pues, con el desarrollo del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y a nuestra historia conjunta como comunidad latinoamericana en estos últimos 500 años de Escuela de Salamanca. Me gustaría también que hayan aprovechado pues, también el potencial de interacción que tienen los cursos. Hay mucho conocimiento y muchas experiencias acumuladas en este grupo de esta 57ª edición de los cursos de especialización. Y es una gran oportunidad para hacer redes, para intercambiar experiencias, para establecer lazos de colaboración. Espero que esa faceta también haya sido importante. Y, por supuesto, como ya les decía el primer día, espero pues, que aún así, y a pesar del frío, y hoy tenemos un día especialmente frío, pues hayan podido disfrutar de la ciudad, del entorno y de la riqueza patrimonial y cultural que ofrecemos en Salamanca. Nos gustaría seguir contando con ustedes, ya han insistido mis compañeros de mesa, queremos seguir siendo una cita habitual en sus agendas de formación continua, por supuesto volviendo a participar en estos cursos de especialización. Como ya se ha mencionado, ya tenemos convocada la nueva edición, estaríamos encantados de contar con ustedes en junio. También participando en las otras múltiples iniciativas académicas que se desarrollan en Salamanca y en particular en la Facultad de Derecho. Han podido visitar la Facultad de Derecho y han conocido todas las iniciativas. Y bueno, estamos encantados en explorar cualquier otro proyecto o iniciativa que pueda ser de interés conjunto. Y sí me gustaría terminar pues, con un agradecimiento muy especial a aquellos de ustedes que repiten experiencia y que nos premian con su fidelidad. De verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos y muy honrados de que nos consideren de forma repetida. Y como saben, solemos reconocer ese patrón de fidelidad, pues reconociendo pues, algunos hitos en esa trayectoria. Normalmente diferenciamos a aquellos de ustedes que alcanzan la 4ª edición con nosotros, también la 10ª. Y en este sentido me van a permitir que entreguemos un reconocimiento a los participantes de esta edición que alcanzan su 4ª edición. Van a ser nuestra decana de la Facultad de Derecho y nuestro coordinador general quienes entreguen los reconocimientos. Les voy a ir nombrando, por favor. Y recogen, por favor, Milagros Evelyn Alvarenga Coronel. Luis Beulo Aguirre. Jennifer da Silva Moraes. Estefanía de Jesús Rodríguez Ávila. Simón Herrera Bazán. Ana Natalia Miranda Novillo.
Virginia Ríos Hernández. Agustín Ruiz Bar. Agustín Ríos Bar. Y finalmente, Lorena Vélez García. Por si no ves bien. Bueno, seguidamente vamos a tener también un acto de mención especial para dos colegas y amigos que alcanzan ya su 10ª participación. En este caso queremos hacer el primer llamamiento al profesor Simón Herrera Bazán de México, quien va a recibir una mención especial. ¡Bravo, bravo! Un placer. A continuación llamamos también a Rafael Ángel Sanabria Rojas. Bueno, enhorabuena a todos los estudiantes reconocidos por su 4ª y 10ª participación respectivamente. Ya ven, ¿no?, que es un acto especialmente emotivo porque se refleja la apuesta ya no solo formativa sino de vida por haber venido, ¿no?, tantas veces a la Universidad de Salamanca y haber confiado en estos programas formativos.
Vamos ahora a conectar concretamente estos cursos de la Fundación con la Facultad de Derecho, en este caso representado por su decana, María Ángeles Guerbós Maillo, que sin su ayuda y sin su impulso a todas estas actividades vinculadas a la internacionalización, pues evidentemente nada de esto tampoco sería posible. Muchísimas gracias, Marian, a todo el equipo directivo de la facultad, como ya hacíamos también en otro acto esta misma mañana, en este mismo Paraninfo, por todo el impulso y todo el trabajo que estáis realizando desde la Facultad de Derecho. Y va a ser la encargada, en este caso nuestra decana, de presentar a nuestro conferenciante de clausura, el también profesor de la Facultad de Derecho, don Juan Manuel Bautista Jiménez. Tienes la palabra, decana María Ángeles Guerbós. Señor vicerrector, compañeros de mesa, queridos ya estudiantes para siempre, compañeros de facultad y de otros centros, es un honor realmente, como llevamos varias horas en este Paraninfo, estos muros llevan 8 siglos escuchando palabras que viajan con ustedes de nuestro país al suyo. Y hoy tengo el honor de presentar al conferenciante, y no un honor cualquiera. Es un profesor de mi facultad, de la Facultad de Derecho. Evidentemente traemos a los mejores especialistas, a todos los cursos, a todas las ponencias, pero muchas veces los tenemos al lado, en nuestra misma casa, y es un honor que él nos dé hoy la conferencia de clausura, porque nadie mejor que él puede hablarnos del título que ha escogido y de la Escuela de Salamanca, porque lleva toda su vida académica dedicada a estudiarlo. Por lo tanto, no podíamos tener un conferenciante mejor y no podía la decana de la Facultad de Derecho tener que presentar a un compañero, amigo y al que conozco desde todos los años de facultad, pero que les voy a dar unas pinceladas de su extenso currículum, que tampoco voy a aburrirles porque lo interesante es oírle, pero sí que sepan que es, como he dicho, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en el de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en nuestra facultad. Durante su vida formativa ha realizado diferentes estancias de investigación, fíjense en qué lugares: en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, en el Institut International de Droit de l'Homme de Estrasburgo, en la Peace Palace Library de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ha sido contratado como experto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Policía Nacional de Colombia en capacitación de inspectores de policía en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es experto internacional en el proyecto Comunidades Constructoras de Paz del Gobierno de Colombia, Universidad Externa de Colombia y la Unión Europea para convivencia pacífica de comunidades colombianas en territorios bajo el conflicto armado. Sus líneas de investigación y publicaciones, entre otros muchos temas, versan sobre la protección internacional de los derechos humanos, conflictos armados, uso de la fuerza y sistema de seguridad colectiva de la ONU, cooperación internacional institucionalizada en el continente americano. Y evidentemente con esa formación pues ha impartido a lo largo de muchos países cursos de doctorado, maestrías, especializaciones, conferencias fuera, dentro de nuestro país, y el tema que ha escogido, el título, fíjense qué maravilla va a ser oírle: La Escuela de Salamanca y el Derecho Internacional en América, reelecciones en un orden internacional en caos. Adelante, Juan Manuel. Con la venia, señor vicerrector Federico Bueno, señor director de la Fundación General de la Universidad, Óscar Benito, mi decana de la Facultad de Derecho, Marian Guerbós, y como han visto en la presentación, una grandísima amiga, y el director de estos excelentes cursos, el profesor
Julio Ballesteros, que se le ocurrió esa idea de permitirme, seguramente una vez en la vida, pero estar aquí precisamente en la mejor plaza donde un profesor universitario, al menos un profesor universitario de Salamanca, como es mi caso, poder hablarles de un tema que me interesa y que yo creo que nos puede interesar a todos. Cumplimos 30 años, como habrán recordado, y ustedes son los que lo han conseguido, 30 años de los cursos de posgrado en Derecho de la Universidad de Salamanca. Y también, ya lo han dicho, 500 años de la llegada de Francisco de Vitoria a Salamanca, el factotum de la llamada Escuela de Salamanca del Derecho de Gentes. Como hace un par de días, en una sesión de doctores, del claustro de doctores de esta universidad, aquí en este sitio, la profesora María Martín, ya tenemos una conmemoración del 400 aniversario de la llegada de Francisco de Vitoria, esto es en 1926, si salen a la derecha, en este pasillo verán la placa. Por seguir con las efemérides, también se cumple el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Se está desarrollando ahora, estos días, claro, como no se puede estar en dos lugares a la vez, en la Casa de América, en Madrid, un antiguo diplomático español está desarrollando un curso sobre la independencia de los Estados Unidos y su estrecha relación con las ideas que en el siglo XVI empezaron a verterse aquí por la Escuela de Salamanca. Y por último, pero no menos importante, también conmemoramos, siguiendo al historiador John Lynch, que data entre 1808 y 1826 las revoluciones hispanoamericanas que condujeron a la independencia de las naciones americanas, sus naciones, respecto del imperio español, desde México a Tierra de Fuego. Acontecimientos que han contribuido a moldear el mundo contemporáneo. Y sobre el título de mi conferencia simplemente quería añadir con orgullo que está tomado en parte como un homenaje a unas jornadas iberoamericanas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales que se celebraron aquí en noviembre del año 1992 y que la propia coordinadora de estas jornadas, mi maestra, la profesora Araceli Mangas Martín, presentó la publicación un año después señalando que la Escuela de Salamanca del Derecho de Gentes del siglo XVI tiene su origen en las inquietudes éticas y jurídicas que sobre la acción española en América sembrara Francisco de Vitoria en el estudio salmantino. Bien, vamos en primer lugar a visualizar, ¿no? Tratemos, ustedes llevan 2 semanas aquí, muchos, como ya sabía, ¿no? repiten, pero otros tal vez sea la primera vez. En todo caso, traten de imaginar lo que sería esa Salamanca de 1526, cuando Francisco de Vitoria, un joven Francisco de Vitoria, llegaba a la ciudad del Tormes. Llegó un 2 de agosto de 1526 con la intención de opositar a la Cátedra de Teología de la Universidad de Salamanca, la cátedra de prima, 6 de la mañana. La meta más alta y codiciada de esta disciplina. La cátedra la gana frente a un adversario temible, como es era el profesor Pedro Margallo, que era ya catedrático de Filosofía Moral en esta universidad, y que finalmente consigue por la aprobación, no tenemos tiempo para detenerlos, o me encantaría, pero no llegaría hasta el final. Entonces eran los estudiantes y no tanto los profesores los que decidían las cátedras, es decir, eran los estudiantes, la comunidad universitaria estudiantil, quien decidía quién iba a ser su profesor en las distintas materias. Alguien puede pensar, bueno, esto tiene que ver con, bueno, no parece serio. Sin embargo, era, como se decía en aquella época, mucho más difícil corromper a un gran número de estudiantes que en el fondo se van a ver llevados por sus intereses, por sus ganas de aprender, que a un grupo muy reducido de profesores que pueden tener sus amistades, sus enemistades, y por lo tanto este era el sistema que se seguía en Salamanca. Gana
gana Francisco de Vitoria por una importante mayoría. El 12 de septiembre es solemnemente admitido en este claustro de profesores. Y aquí, en Salamanca, en esta universidad, va a permanecer Vitoria sus últimos 20 años de vida, hasta que muere en agosto de 1546 y fallece en el convento de San Esteban. El año que llega, 1526, la capilla de la Veracruz, esta quizás no la conozcan todas, pero está justo al lado del campo de San Francisco, se va a consagrar como iglesia donde antes existía un antiguo hospital. Si visualizan el Palacio de Monterrey, de la Plaza Mayor hacia abajo en dirección a la Facultad de Derecho, según el inventario BIC, el de Bienes de Interés Cultural de la provincia de Salamanca, en 1539, en enero, recuerden esta fecha, es una de las reelecciones de indis más importantes que va a pronunciar Vitoria sobre las cuestiones en América. Rodrigo Gil de Ontañón y Fray Martín de Santiago, que también va a trabajar después en San Esteban, van a firmar el contrato de obras y de acopio de materiales para el futuro Palacio de Monterrey, que va a terminar años más tarde, en 1566, aunque no se termina de hacer del todo. Ahora les pido que piensen una media hora antes, han cruzado la fachada plateresca del estudio salmantino. Esta se va a erigir precisamente en los primeros 30 años de ese siglo XVI. Una fachada que va a ser financiada por la reina de Castilla, doña Juana, y a la llegada, como pueden entender, de Vitoria a Salamanca está justo en su etapa final. Si vemos la fachada plateresca de la universidad en conjunto, junto a la escalera, esa escalera que sube al segundo piso, la llamada escalera de la sabiduría, y el propio claustro que tenemos aquí al lado, además de la belleza que uno no se cansa de admirar, este conjunto ofrece un programa humanista y político para un emperador, el emperador Carlos V, y una visión también de corte platónica que nos anima a todos, a los estudiantes, a todos nosotros, profesores, a una superación personal, ¿no? Esta es, digamos, la lectura que se puede hacer. Y saliendo del edificio histórico, y si cruzan ese patio de escuelas mayores, donde está enseñoreado por la figura de Fray Luis de León, llegaríamos hasta la fachada de escuelas menores, que estoy seguro que todos han cruzado esa fachada, que se va a terminar justo en 1533, es decir, durante la época de Vitoria. Precede esa fachada a un zaguán donde en su pared se ha esculpido en piedra el escudo de nuestra universidad. Omnium Scientiarum Princeps Salmantica Docet. Salamanca enseña, maestra de todas las ciencias. Y en el centro del patio pueden ver un brocal en forma de pozo con restos y medallones que entonces, en tiempo antes, habían pertenecido al Colegio Mayor del Rey. Pero de todos estos edificios que tienen que ver con Vitoria, que tienen que ver con esa Salamanca a su llegada, el más interesante es el convento de San Esteban. Estoy seguro que todos ustedes juristas habrán acudido en algún momento, los de Derecho Internacional, como es mi caso, es como si fuera esa casa donde nunca nacimos, pero ese lugar de origen. Si se fijan, el convento de San Esteban en esa época estaba en fase de construcción, apenas había comenzado a construirse el convento. Sin embargo, obviamente lo que sí estaba construido era el claustro, no el claustro que les dejan ver ahora, sino el claustro románico que está un poquito más escondido y que hay que pedir y se pide y te dejan pasar para verlo. En ese claustro es donde van a vivir los profesores. La plaza que ven antes de llegar a San Esteban y ese puentecito en realidad se va a construir mucho más tarde, a la muerte de Vitoria, financiado por Domingo de Soto, del que vamos a hablar también. Domingo de Soto va a ser otro de los miembros de la Escuela de Salamanca, uno de los miembros principales, estudiará será alumno de Vitoria en París y después de pasar por la Universidad de Alcalá de Henares, que es su universidad, termina ganando la cátedra de vísperas, la de última hora de la tarde, aquí en Salamanca, en 1532.
ahora por ese puente, ¿no?, solo cruzan carros, como ustedes dicen, y automóviles, ¿no?, pero en otro tiempo era el arroyo de San Esteban. De San Esteban, fíjese, y quiero que se queden con esa idea, San Esteban es el think tank más impresionante de todo el siglo XVI. Esto es, en el convento de San Esteban vamos a ver cómo van a llegar, van a salir dominicos, fundamentalmente, van a salir profesores rumbo a América, y van a llegar también misioneros, sacerdotes, profesores y todos aquellos que llegan de las Indias van a llegar a Salamanca para comentar, para llevar a cabo todo tipo de testimonios. Es, por tanto, un lugar donde en su facultad y en sus profesores, los que viven en el convento de San Esteban, como digo, va a ser uno de los think tank más importantes. Pasamos a hablar brevemente de la Sociedad Internacional del siglo XVI. El siglo XVI es una etapa de transición entre un orden religioso medieval que agoniza y un mundo renacentista que despierta. La indómita curiosidad del ser humano, unida a los avances tecnológicos de la época, van a permitir arrumbar los mitos y los miedos que provenían del mundo antiguo para propiciar la llegada de la Edad Moderna, a través de la observación empírica, de la geografía, de la zoología, de la botánica. Muchas de todas estas observaciones se van a hacer precisamente en esas Indias recién descubiertas. Los reinos cristianos en esta época, la época de la era de los descubrimientos, si se dan cuenta, van a mirar solo hacia el sur y hacia el oeste. Hacia el sur, Portugal, el primer imperio global, que va a tratar de llegar a las Islas de las Especias, circunnavegando África. Y por otro lado, hacia el oeste, Castilla, ¿no?, una vez que Cristóbal Colón, tratando de llegar por el oeste a los mismos lugares, a Zipango, a China, a Japón, resulta que se encuentra, ¿no?, con un continente que ni siquiera lo llega a saber, con un continente que es el continente americano. ¿Y por qué hacia el sur y hacia el oeste? Porque en realidad el Islam está manteniendo un bloqueo del resto de Europa, porque se extiende desde el norte de África hasta el asedio, en una especie de media luna, hasta el asedio que mantienen los musulmanes sobre Viena, pasando por Oriente Medio, Asia Menor, los Balcanes, territorios todos arrebatados a la cristiandad bajo la férula del sultán de Constantinopla. Este es, digamos, el otro aspecto político, y de hecho va a haber enfrentamientos entre los reinos cristianos. Vitoria siempre va a sentir pena por ese enfrentamiento entre los reinos cristianos, sobre todo entre los poderosos del momento, el emperador Carlos V y Francisco I de Francia. Incluso Francisco I en algún momento incluso se va a aliar con el sultán y entiende que se necesita esa unidad de los cristianos. En la parte de las ideas, en el siglo XVI, es testigo de la ruptura de la unidad religiosa en esta que llamamos Sociedad Internacional de Estados Europeos, provocada por la reforma protestante de Lutero, y que además tiene una importante arma de difusión en la imprenta recién inventada. La reacción del catolicismo, ¿no?, ante esta reforma protestante se va a concretar en la contrarreforma surgida del Concilio de Trento a mediados de siglo, y donde va a brillar precisamente buena parte de los teólogos de la Escuela de Salamanca, a cuya cabeza Domingo de Soto va a ser enviado por Felipe II. El propio Vitoria se le va a ofrecer en primer lugar, pero ya Vitoria está muy mayor, va a morir justo pocos años antes, y él, en su generosidad, especialmente con los discípulos, va a permitir que sean ellos, con Domingo de Soto, quienes ofrezcan toda esa sabiduría de la teología escolástica en el Concilio de Trento. Y por último, en este siglo XVI es el humanismo la corriente principal del pensamiento intelectual. El difusor de este humanismo, como todos saben, es Erasmo de Róterdam, una figura que además va a generar una influencia muy poderosa en el propio emperador Carlos V, en el mencionado Lutero, así como en el propio Francisco
Francisco de Vitoria. Y junto al humanismo cabe señalar la importancia del pensamiento escolástico. Justo a contracorriente del conjunto de Europa, la corriente escolástica va a experimentar una importante renovación en la corona de Castilla y precisamente de la mano de Vitoria y de sus discípulos. La denominada Segunda Escolástica va a jugar un papel importante en el pensamiento moderno. El profesor Celestino del Arenal ha señalado que el descubrimiento y conquista de América implicó para la sociedad internacional de la época una verdadera revolución en el plano espacial y en el plano humano y religioso. Así como un acicate para la afirmación y extensión del Estado soberano como forma de organización política y social con vistas a una configuración de un sistema europeo de Estados que viene a sustituir a esas formas de organización medieval, a esa cristiandad que existía hasta entonces. Ahora bien, todos estos cambios de este siglo XVI no van a ser inmediatos. Conviene tener presente que en una fecha tan cercana como 1930 se va a celebrar en Bolonia la solemne ceremonia de coronación de Carlos V como emperador único del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa Clemente VII. Deliberadamente se va a buscar en este acontecimiento la mayor difusión posible. Esto irradia un mensaje, ¿no?, para el resto del mundo, sea el mundo cristiano, sea el mundo infiel o el mundo pagano. El mensaje es de la persistencia de la concepción medieval de los poderes universales. Se va a seguir reclamando todavía en esta época la legitimidad del carácter espiritual y temporal del papado y la legitimidad terrenal y secular del emperador sobre todo el orbe. Precisamente en esta época, gracias a las noticias que van llegando al convento de San Esteban en Salamanca, Francisco de Vitoria va a empezar a reflexionar sobre las tropelías y desmanes que sus compatriotas están cometiendo en las Indias recién descubiertas. Señalemos ahora una semblanza de Francisco de Vitoria, el verdadero origen, como dije al principio, el factotum de la Escuela de Salamanca. La biografía de Francisco de Vitoria responde a la de un profesor con una excelente formación. Primero en el Estudio General del Convento Dominico de San Pablo en Burgos, donde estudia gramática y filosofía. Y después, durante 15 años, en la Universidad de París, donde finaliza sus estudios de arte, de filosofía, y se doctora en Sagrada Teología en 1522. Sus maestros de entonces, Pedro de Crocaert en artes, Juan Fenario en teología, y va a llamar la atención del cardenal Cayetano, de Tomás de Vío Cayetano. Se fija en Vitoria para que comience a dar sus primeras clases. En estas primeras clases va a tener como alumno a Domingo de Soto, del que les hablaba antes. En París, Vitoria va a conocer a Juan Vives. Juan Vives, ese humanista español valenciano, que va a vivir prácticamente toda su vida fuera de España, ¿no?, por todos los problemas que tenía su familia de origen. Y por lo tanto va a ser Vives el que alerte a Erasmo y le diga: miren, tenemos a Vitoria, en él a una persona de gran capacidad intelectual, y gracias a Juan Luis Vives va a beber del nominalismo, en la cual también siguiendo las clases del escocés John Mair. John Mair va a ser el primer autor, profesor en París, que va a plantearse si tienen o no los españoles algún derecho de estar en las Indias. Como sucede hoy en día con los estudiantes becados, hoy la universidad les reclama cuando les dan la beca, ¿no?, pues también los dominicos reclaman a Vitoria, y Vitoria comienza a estar durante 3 años en Valladolid, en el Colegio de San Gregorio, estudiando teología, y de aquí, en 1526, es cuando ya llega a Salamanca. La semblanza de Vitoria es de una personalidad tranquila, reflexiva,
entregado al estudio. Para algunos incluso Vitoria aparece como una persona retraída y tímida, poco amigo de participar en los claustros y en la vida universitaria más allá de sus clases. Lo que este rasgo de su carácter podría explicar que no se prodigó mucho como consultor. Normalmente en aquella época los profesores a menudo, y más en la Universidad de Salamanca, se creó también para ello, ¿no? Para que la corte, la monarquía tuviera funcionarios, tuviera consultores que pudieran ofrecerles respuestas a los problemas de la época. En realidad Vitoria, teniendo en cuenta el prestigio y la autoridad moral que va a disponer, ejerció poco de consultor. El propio Carlos V, con lo que veremos tiene sus más y sus menos, sí que le va a consultar, pero siempre sobre temas de evangelización, no tanto temas políticos. Es profesor, ejerce como profesor, está pendiente, eso sí, de los problemas de su tiempo y muy preocupado por sus alumnos, hasta en punto de Vitoria, en un determinado momento, junto a Domingo de Soto, cual Indiana Jones, se monta en un carro y acude a Valladolid para comprar trigo, ya que hay una escasez enorme en Salamanca, los estudiantes no tienen con qué comer y precisamente al haber, digamos, poco trigo ha subido mucho el precio y decide viajar directamente a Valladolid para resolver esa cuestión. Bien, señalado a Vitoria, su personalidad, su huella como profesor, quisiera señalarles hasta 6 rasgos que a mi modo de ver pueden explicar por qué Vitoria se va a convertir en el iniciador de toda una escuela de pensamiento como es la Escuela de Salamanca. De Vitoria, en primer lugar, sobresale la claridad expositiva y su magisterio. Se decía entonces, Vitoria tiene discípulos que son más sabios que él, pero nadie transmite como el maestro. Y un testimonio de la época, en el siglo XVI, un flamenco, Johannes Baseus, que viajó hasta Salamanca para oír sus lecciones, oye sus lecciones y se queda 2 años escuchando al maestro. Y dice Baseus, Vitoria era de condición increíble, de lectura casi infinita, juicio segurísimo, memoria pronta, de suerte que parecía un milagro de la naturaleza. En el siglo XIX, el historiador y archivero vaticano Franz Erle, que es uno de los descubridores de Vitoria, dice: a Vitoria principalmente debe Salamanca ocupar en el siglo XVI un lugar como el que consiguió París en mitad del siglo XIII. No es de extrañar, y esta es una anécdota que nos gusta contar, que en realidad es ese sueño que tiene todo profesor, que en los últimos años Vitoria, aquejado fuertemente de la gota, pues no podía caminar, y eran los estudiantes, los que estaban aquí en este edificio, bajaban hacia el convento de San Esteban por la calle del Tostao y los albañiles que estaban construyendo el puente tendían unos tablones para recoger a Vitoria, subirlo en parihuelas, que diera su clase y lo devolvieran después al convento, ¿no? Es, por tanto, digamos, ese carácter de claridad expositiva y magisterio. En segundo lugar, Vitoria va a modernizar los estudios de teología. Por un lado, actualiza las fuentes de estudio escolástica. Vitoria rechaza seguir dando clase con las sentencias de Pedro de Lombardía. Eran una serie de sentencias jurídicas muy sencillas que se daban en las clases. Y Vitoria va a incorporar el estudio de la Suma Teológica de Santo Tomás. Y, por otro lado, también moderniza los estudios porque va a incorporar ideas de justicia, ideas de ética e inclusive cuestiones económicas. En tercer lugar, Vitoria introduce un método de enseñanza innovador. En su método de enseñanza, Vitoria llena sus clases de multitud de ejemplos que va a permitir una mayor conexión con esos alumnos que van a formar parte de la escuela, Melchor Cano, Bartolomé de Medina o Domingo Báñez, que después, como seguidores y discípulos de Vitoria, serán a su vez profesores. Y ese método de enseñanza innovador lo va a hacer desde esa perspectiva múltiple que supone analizar la moral, la filosofía, el apartado jurídico y político
político y, sobre todo, reflejando los problemas que acuciaban en su época. Esto es, el ejercicio del poder, el derecho sobre las Indias recién descubiertas y el trato que hay que dar a su población. Precisamente este tema, el tema de las Indias recién descubiertas y los habitantes que allí se encuentran, es precisamente el tema fundamental que va a dar origen a esa escuela de Salamanca del Derecho Internacional. De todos los temas que aborda la escuela, será el principal que aborden la mayoría de sus miembros. En cuarto lugar, Vitoria se va a servir de las reelecciones como manera de exponer sus ideas y sus reflexiones. Esto es, las reelecciones habían existido siempre en la Universidad de Salamanca, pero la mayoría de los profesores se lo tomaban como una engorrosa obligación. Esta es, una vez al año tenían que dar lo que entonces se llamaba, y ahora hablamos mal yo creo, lección magistral. Una lección que no era sobre su clase, con sus alumnos de clase, sino era ante toda la comunidad universitaria. De tal manera que se llamaban reelecciones porque era tomar un tema que ya se había abordado en clase para expresarlo, para exponerlo ante una audiencia mucho más amplia y además mucho más experta. Además se incluía o se establecía que esa reelección se tendría que dar en un día de fiesta para permitir que vinieran de otras universidades, como así sucedía con Vitoria. Precisamente en estas reelecciones se conservan la mayoría de ellas, una por año, es donde vamos a conservar las ideas y la doctrina de Francisco de Vitoria, especialmente en lo que se refiere al derecho internacional, de potestate civile, las dos reelections de Indis de 1539, esto es, donde vamos a poder comprobar esas ideas, esas reflexiones de Vitoria. Yo siempre he pensado que sería una especie de paper, ¿no? Es decir, un texto relativamente breve que se tiene que dar en una conferencia magistral, pero con un público mucho más selecto. Vitoria las prepara con sumo cuidado y además lo hará con un lenguaje nuevo para hablar de esos temas que siguen siendo los temas esenciales de nuestros días: los derechos humanos, la libertad de comunicación, el comercio o la humanización de la guerra. En quinto lugar, fíjense, Vitoria no publica sus obras. Apenas tiene Vitoria publicaciones. Decía el otro día la profesora María Martín que nunca hubiera superado la acreditación de la ANECA, obviamente, porque en realidad no había publicado. En realidad publicó, pero solo en París cuando era joven y únicamente sobre temas de teología y religiosos. ¿Qué es lo que hace Vitoria? Vitoria dialoga, Vitoria comparte con sus discípulos sus escritos, sus relectios, sus reflexiones, les presta a sus discípulos estos textos, ellos los van a copiar, los van a utilizar a su vez en sus clases, los van a anotar, los van a, a completar, a hacer los suyos aquellos textos de su maestro. Pero fíjense, Vitoria no les impone que tengan que seguir sus ideas, las comparte con ellos y cada miembro de la escuela podrá tener su propia opinión y en algunas ocasiones no siempre coincidente. Los manuscritos, como digo, a Vitoria pasan de mano en mano. Se cuentan hasta casi 500 copias en la época de la relectio de Indis. Y por otro lado también conservamos algunos apuntes de clase de Vitoria. ¿Gracias a quién? Gracias a los estudiantes, a los dos tipos de estudiantes que siempre hay, por lo menos en Derecho. Los que van a clase, veo algunos aquí, y aquellos que no van a clase pero van a, la comisión de apuntes y cogen unos apuntes de saber qué año, ¿no? Todo esto también se recoge y está tan estudiado que se puede saber qué apuntes son del que fue a clase y qué apuntes son de aquel que por alguna razón prefirió copiar apuntes de otros años. Este rasgo de no haber publicado sus escritos va a resultar, a mi modo de ver, muy positivo para consolidar este grupo de discípulos directos, a estos a los que le dio clase Vitoria, con los cuales va a mantener una especial relación académica y personal. Bien, a la muerte de Vitoria, obviamente, se pide desde todos los lados que se publiquen algunas de sus obras, sobre todo la relectio de Vitoria, y la Universidad de Salamanca
Salamanca crea una comisión. En España, cuando se crea una comisión, ya saben que son malas noticias. Esa comisión está decidiendo durante un tiempo si se pueden devengar fondos para poder llevar a cabo esa publicación. Al final, el informe final de la comisión es siempre desfavorable, con un voto colectivo. No se intenta ver quién votó a favor de quién y ha sido una especie de voto colectivo, y con ese dictamen desfavorable las obras, la Relectio de Vitoria, no van a ser publicadas. Van a ser publicadas mucho más tarde, a la muerte obviamente de Vitoria, 1557, en Lyon, en Francia. Ahora bien, el que se publicara la muerte de Vitoria, a pesar de que muchas de esas ideas van a enfadar al emperador Carlos V, esto tiene que ver más bien con... Esto no significa que no se conocieran las ideas de Vitoria. Las ideas de Vitoria, como he dicho, a través de los escritos de sus discípulos, de los estudiantes, van a ser conocidas y se van a discutir en todos los lugares. Y por último, señalar la valentía y la independencia de juicio de Francisco de Vitoria, esa manera de escribir y sobre todo de exponer su Relectio de manera valiente, de manera independiente, negando al emperador, ¿no? Al emperador Carlos V, que es su jefe político, que sea el señor de todo el orbe, y negando a su jefe religioso, al Papa de Roma, diciendo que no tiene, digamos, no puede ejercer el dominio sobre todos los individuos, especialmente con aquellos que no han conocido, como así sucede con las Indias, con aquellos que no han conocido aún la voz de Cristo. Por lo tanto, si no han conocido la palabra de Cristo, el Papa no tiene nada que decir en ese asunto. Vean que antes dijimos que todavía en esta época el título que ostentaba el emperador y el Papa eran títulos que eran válidos y eran universales. Es Vitoria el primero que empieza a negar estos títulos, enfrentándose a su propio jefe religioso y especialmente a Carlos V. Hay un momento de Carlos V que hay una carta que le dirige al prior de Salamanca diciendo: estoy harto de los frailes de Salamanca que siempre me están diciendo qué tengo y qué no tengo que hacer, que si tengo que establecer algún tipo de bienestar para mi población y de cómo debo gobernar. Yo soy el emperador y por lo tanto prohíbo que se sigan dictando reelecciones y que se siga dando en clase en Salamanca todas aquellas ideas contrarias a mí. Eso se le llega al abad del convento, que es el propio Domingo de Soto, y por supuesto no le van a hacer ni caso al emperador y van a seguir llevando a cabo esas críticas sobre la forma de gobernar y Vitoria en de potestate civile. Como ven, Vitoria en realidad es valiente, es independiente, a diferencia del otro padre del derecho internacional moderno, de este derecho de gentes, que es cierto que es Vitoria quien va a acuñar el término jus gentium y quien va a identificar los primeros principios. Vitoria es el creador, pero todo ordenamiento jurídico, y ustedes lo saben muy bien, requiere de una suerte de sistematización. Las normas jurídicas, si no están sistematizadas, no son derecho. Esa sistematización le va a corresponder al abogado holandés Hugo de Grocio, comienzos del siglo XVII, contratado por la Compañía de Indias Orientales. Hugo de Grocio va a citar a Vitoria, a la Escuela de Salamanca, incluso más que a Vitoria, a Vázquez de Menchaca, que Vázquez de Menchaca es el maritinista, el especialista en Derecho del Mar, diríamos hoy, de la Escuela de Salamanca. Les va a citar en sus obras y especialmente en esa obra, en ese manual, el primer bestseller de Derecho Internacional de la época, de Iuri Belli Ampakis, del Derecho de la Guerra y de la Paz, que es donde Hugo de Grocio, recogiendo todas esas ideas de los miembros de la Escuela de Salamanca, va a publicar el primer manual de la asignatura. Pero claro, para Holanda, una nación joven que busca extenderse, que lucha contra el Imperio Español, etcétera, las ideas de Vitoria, del jus communicationis, todo pueblo tiene derecho a comunicarse, a conocer de otros pueblos, a saber de ellos y a poder comerciar con los mismos, es algo que regala a los oídos de los holandeses y que en cambio va en contra de las ideas del emperador Carlos V de repartirse el mundo con el Imperio portugués en el Tratado de Tordesillas, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, la valentía y la independencia de criterio de Vitoria. Y por último, también Vitoria es humilde, es decir, Vitoria es ese profesor que cuando no sabe algo de sus apuntes
simplemente les dice: no sé de ese tema, en la clase de mañana ya les habré preparado y ya les podré dar una respuesta, ¿no? Toda esta valentía, esta humildad y esta independencia de Vitoria lo que nos hace ver es que va a atraer a esos estudiantes, Melchor Cano, Bartolomé de Medina o Domingo de Báñez, que van a ser algunos de los integrantes de esta escuela. Sobre la Escuela de Salamanca, ya me voy quedando con menos tiempo, solo quiero contarles, me van a perdonar mis amigos de filosofía, una versión muy rápida, ¿no? La Escuela de Salamanca, en realidad, el término va a ser acuñado por los alemanes, por Steigmüller y Erle, a finales del siglo XIX, y dominicos como el padre Vicente Ventral de Heredia o Alonso Guetino, que van a referirse a este término, Escuela de Salamanca. Está claro que el liderazgo corresponde a Vitoria, aunque haya otros, como el propio Domingo de Soto, que algunos reivindican. Mi buen amigo, el profesor David Jiménez, que es especialista en Soto, siempre dice: Soto tenía mucho más de lo que se quiere decir. Es más, Soto tiene una obra que empieza incluso a hablar antes de lo que acontece en América que el propio Vitoria, pero como les he dicho, hay un continuo debate, un continuo trasiego de ideas entre los miembros de la escuela, y tal vez Soto escribiera antes que Vitoria en su reelección. Pero fundamentalmente, y por eso es también, como les decía, es el primero que genera un nuevo método de enseñanza que permite unir el tomismo de Santo Tomás con el humanismo imperante en la época. Como digo, hay varias interpretaciones, solo voy a utilizar dos interpretaciones de la Escuela de Salamanca. Una es una interpretación puramente cronológica. Se habla de 3 generaciones de la Escuela de Salamanca. La primera iría de Francisco de Vitoria a Domingo de Soto, 1534 a 1558. Es la generación más innovadora, más contestataria, más enfrentada al poder en este sentido. Un Domingo de Soto, no me resisto a decirlo, que va a plantear una hipótesis que viene a hablar, con otros términos, de la ley de la gravedad. Es Soto quien se da cuenta que hay una ley que atrae los cuerpos en caída libre y si bien no llega a matematizarla, es decir, no llega a probar su hipótesis, se adelanta con mucho tiempo a Galileo, a Copérnico o al propio Newton, ¿no? Este es el amigo Domingo de Soto. Hay una segunda generación de la Escuela de Salamanca con una proyección cultural y sobre todo una expansión a América que discurre entre Juan de la Peña y Bartolomé de Medinas. Recuerden que ustedes, América, también van a encontrar autores nacidos en México, Tomás de Mercado, que van a formar parte también de esta escuela de Salamanca. Hay autores que van a vivir en el territorio y que van a conocer de primera mano lo que allí está sucediendo. Y la tercera generación, esta es la que encuadraría a Domingo de Báñez y, por último, a Francisco Suárez, ese jesuita tan importante que logra desacralizar el concepto de jus gentium, donde en Vitoria todavía queda una referencia a un derecho natural, un derecho que procede de la divinidad, pero que en realidad esa procedencia de la divinidad hace que Vitoria anuncie ese concepto totis orbis, que permite entender que las normas emanadas de un ser superior, emanadas de la propia comunidad, han de ser cumplidas por todos los estados, aunque no todos hayan dado su consentimiento. Esta es, digamos, la ventaja o la novedad fundamental del concepto de derecho de gentes de Vitoria, y Suárez lo que va a hacer es desligarlo completamente de lo que sería ese vínculo final en las leyes divinas, ¿no?, para hablar de una manera más secularizada, separándolo de la religión. Y una segunda óptica de la Escuela de Salamanca, siguiendo al profesor Belda Plans y a la propia María Martín, que he citado antes, nuestra compañera de filosofía, que nos dice que hay como 2 momentos en la Escuela de Salamanca. Un momento originario, el momento originario y fundacional. Este estaría conformado por los teólogos, circunscrita a la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, y a los profesores que aparecen en torno a Vitoria. Pero hay un segundo momento de esta Escuela de Salamanca en la cual se proyecta sobre otros pensadores y se proyecta sobre otros temas, no solo la teología
teología, digamos, clerical, sino una teología práctica. Esto es, se acude a otras disciplinas como la economía, Tomás de Mercado, la física, acabo de contar, de Soto, la filosofía, la psicología y, por supuesto, el derecho, ¿no? En realidad, Francisco Suárez, Tomás de Mercado, juristas como el doctor Navarro, es decir, Martín Azpilcueta, y sus discípulos, o el propio Baltasar de Ayala, que no es profesor, es auditor general, ¿no? Todas estas otras disciplinas, más allá de la propia teología, sino que busca, digamos, una visión moral de disciplinas nuevas, hacen que esa escuela de Salamanca se amplíe, no solo haya que pensar en quiénes son o no son de Salamanca, no se trata, dice la profesora María Martín, de recitar alineaciones de equipos de balonmano, preguntando quiénes son titulares, quiénes son suplentes, si están o no en el equipo, si estuvieron alguna vez o no estuvieron alguna vez en Salamanca. Vázquez de Menchaca, por ejemplo, era de Valladolid, y muchos lo fueron en otras universidades españolas o americanas como México o Lima. Es más, pertenecen a la propia escuela de Salamanca figuras como Manuel de Nobrega o Alonso de la Veracruz. Estos dos van a escribir sus obras sobre el terreno, van a vivir en América y van a poder, y esta es un rasgo de la escuela, comprobar en la práctica, digamos, esas teorías que surgen de los profesores, de sus hipótesis académicas, ¿no? Y junto a estas figuras que están sobre el terreno, y ya voy mal de tiempo, para mí una de las más queridas, y seguramente para muchos de ustedes, nunca fue profesor, nunca conoció a Vitoria, aunque leyó a Vitoria, le llamaba el padre reverentísimo, le citó muchísimas veces, y que en un cambio en su vida de encomendero pasó a constituirse el defensor de los indios. Bartolomé de las Casas también pertenece a la Escuela de Salamanca, nunca fue profesor, fue un autodidacta, vivió casi toda su vida en América, hizo multitud de viajes. Vitoria nunca viajó a América, pero, como digo, estaba perfectamente informado de todo cuanto sucedía, y Bartolomé de las Casas va a ejercer también de una manera muy distinta. No puedo contar mucho, pero resumiéndolo, el profesor René Jean Dupuy hablaba de que Vitoria era la reflexión y Bartolomé de las Casas era el grito. Vitoria era el estudio y Bartolomé de las Casas era la acción. Bartolomé intentó multitud de operaciones, unas le salieron bien, otras le salieron mal, y no piensen ustedes que Bartolomé de las Casas era un pobrecito fraile dominico que se hace ya más mayor de la orden de los dominicos, porque eran los que más criticaban la acción de la monarquía española en las Indias. No, Bartolomé de las Casas logró publicar en su vida multitud de obras, y es cierto que a veces las publicaciones no eran muy exactas y realmente exageraba mucho, pero yo creo que Bartolomé exageraba porque quería llamar la atención de las autoridades, quería llamar la atención del poder, y lo consiguió. El cardenal Cisneros le nombra protector de los indios, y después va a seguir, digamos, recibiendo ese favor. ¿Hasta cuándo? Hasta unos años después de morir, donde se van a retirar todas las obras, 1570 y pico, se van a retirar todas las obras de Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque Felipe II al final ha llegado a un acuerdo con los criollos, con los hijos de los conquistadores, y para evitar que estos se levanten en armas y se independicen, lo que va a buscar es una especie de acuerdo, ¿no? Y entonces las obras de Bartolomé de las Casas molestan, las obras de Bartolomé de las Casas ya no son interesantes y se van a retirar rápidamente. Disculpen que al final he contado lo que iba a contarles. Por último, digamos, enorme número de profesores, de auditores, de juristas, en realidad lo importante, como dice el profesor María Martín, es que sus miembros comparten un aire de familia. Por eso mismo, a mi juicio, no hay que ser inclusivos o localistas, y como algunos autores, el profesor Pérez Luño, el profesor Celestino del Arenal, personas muy renombrados, hablan de poder llamar
llamarles también, y utilizan esa terminología, Escuela Española de Derecho Internacional y otras muchas. No importa al final cómo se denomine, si estamos hablando de lo que supuso, como señala mi maestra, la profesora Araceli Mangas Martín, es que la Escuela de Salamanca ha supuesto la mayor aportación de España a la ciencia como ciencia jurídica completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Bautista Jiménez, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, por esta conferencia brillante en la que nos ha hecho un recorrido histórico por la figura de Francisco de Vitoria, todo ese ecosistema vinculado a la Escuela de Salamanca, en el que espero que ustedes hayan conocido aún más, ¿no?, todo lo que se gestó aquí hace ya 500 años. Esta conferencia, además, nos ha recordado que estas ideas, gestadas, como os decía, hace ya mucho tiempo, están también o deben estar presentes hoy en día, es decir, siguen teniendo una vigencia extraordinaria. En un escenario en el que la incertidumbre internacional, la tensión a nivel geopolítico, un mundo en el que a veces nos parece que está demasiado loco, la fragmentación y la crisis de consensos, volver a los principios de ese derecho internacional y sobre todo la centralidad en la persona y en la ética de las relaciones de los pueblos es más necesario que nunca. Es decir, podemos decir que no estamos ante un ejercicio académico del pasado, sino realmente ante una necesidad urgente del presente. Bueno, queridos y queridas estudiantes, finalizan con este acto su formación en estos cursos con nuevos conocimientos, pero también con algo más difícil de medir, que es esta formación en valores. Adicionalmente, se gesta en esta universidad. Una experiencia compartida, como hemos dicho, ya no solo académica, sino también humana, y que además está sustribada en un espíritu crítico de todo lo que ustedes han aprendido. En una universidad, con independencia de esa escuela de 500 años, una universidad todavía más antigua, de más de 800, pero que mira al futuro con rigor y además no deja de lado ninguno de los debates académicos actuales. Las propias materias que están vinculadas a los cursos así lo demuestran, su interés además en estos programas formativos en aumento y además con algo que yo creo que se ha ido sucediendo en cada una de las ediciones, que preguntan de qué van a ser las próximas. Es decir, ya nos empiezan a preguntar, y aquí se ha presentado por el coordinador, los temas que están por venir. Por tanto, ya solo queda despedirnos, pero sobre todo trasladarles un deseo, que es que se lleven a Salamanca y sobre todo a la Universidad de Salamanca y a los valores que aquí han aprendido consigo. Llévense su tradición, su apertura al mundo y su compromiso con un derecho que sirva para construir sociedades más justas y recuerden, por supuesto, que esta universidad siempre será su casa. Enhorabuena a todos y a todas. Y ahora nos ponemos todos de pie para escuchar el Gaudeamus Igitur. Os molestam senectutem, nos habevi
Universitas Studi Salmantini, Vítor. Con ello quedan clausurados la edición número 56 de los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca. El acto ha concluido. Gracias. Vamos a proceder. Ahora, disculpar, el acto